Muy buenas tardes, estimados televidentes. Ustedes a lo mejor durante esta semana, con la propaganda que se ha hecho acá por el canal, se han preguntado ¿quién es Washington Rolfo? Bueno, yo le puedo decir que soy esposo de mi señora. Ahora no sé si ustedes se acordarán de mi señora, pero yo la voy a llamar acá adelante un segundito para ver si ustedes la recuerdan, ya que el año pasado estuvimos acá en el mismo canal haciendo una serie de charlas. Acá está Isabel, mi señora. Ahora creo que ustedes me pueden identificar de esta manera. Gracias, Isabel. Bueno. En esta tarde comenzamos una pequeña serie titulada Eventos Finales. En esta tarde, el tema que vamos a desarrollar sería Ventana al Futuro. O sea, son uno de los 5 temas que vamos a desarrollar. Ahora, ustedes a lo mejor quisieran saber un poquitito más acerca de mí. Bueno, como mencioné anteriormente, mi nombre es Washington Rolfo. Soy casado con esta hermosa dama Isabel, que el año pasado estuvo aquí en el canal haciendo una charla sobre alimentación sana. Soy ingeniero de oficio ya por muchos años. Los dos somos uruguayos, nacidos hace bastante tiempo atrás, y tenemos 2 niños, tenemos 3 nueras. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible si tiene 2 niños que tenga 3 nueras? Bueno, uno de ellos tuvo problemas en el matrimonio, pero esta chica sigue siendo nuestra nuera. O sea, nos encariñamos mucho con ella y es como una hija para nosotros. Quiero contar un poquitito cómo comencé yo esta tarea misionera, ya que somos misioneros. En el año 1973, o 72, 73, un amigo llegó a mi casa y me presentó el tema que nosotros vamos a desarrollar en esta tarde. El tema Daniel capítulo 2. Ahora, para aquellos que están familiarizados con la Biblia, el capítulo 2 de Daniel es un capítulo maravilloso. Es un capítulo importante de la Biblia. Nosotros, conociendo el capítulo 2 de Daniel y lo que se desarrolla, lo que Dios presenta al hombre en ese capítulo, nosotros ahí se nos abre el nosotros poder comprender los otros capítulos del libro de Daniel e inclusive el libro de Apocalipsis, un libro la gente tiene temor de leer ese libro porque tiene muchos símbolos, bestias, cuernos y todas esas cosas. Ahora, en esta tarde, y yo quiero presentar este capítulo. Ahora, cuando este amigo llegó a mi casa y me presentó sobre este capítulo, hasta ese momento yo era bastante escéptico. O sea, yo verdaderamente no precisaba de Dios. Como ingeniero, digo, bueno, a mí no me van a venir a enseñar nada, pero saben una cosa, que desde ese momento comencé a estudiar la palabra de Dios, especialmente las profecías del libro de Daniel y las profecías del libro de Apocalipsis, y verdaderamente me di cuenta que hay un Dios en los cielos. Y gracias a Él, mi vida cambió completamente. En el año 74, mi señora, yo y los 2 niños emigramos a Australia. Un país con a lo mejor más posibilidades que acá, y seguimos estudiando. Yo seguí estudiando ingeniería y fui avanzando en lo que es en la parte técnica. Mi señora siguió estudiando sobre nutrición y damos gracias a Dios porque nuestra vida cambió completamente. Hemos sido
beneficiado tanto en el conocimiento de la palabra de Dios como en el conocimiento de una alimentación sana. Y ustedes saben que en el libro de Daniel, en el capítulo 1, en el versículo 8 de ese libro, ahí nos da a nosotros, el libro de Daniel, nos muestra la dieta que nosotros debemos tener. Pero bueno, yo no voy a entrar en este tema en esta noche, sino que vamos a enfrascarnos directamente en el libro de Daniel, en el capítulo que vamos a analizar en esta noche. El libro de Daniel fue escrito alrededor del año 530 antes de Cristo, o sea, hace ya casi 2600 años atrás. Ahora, ustedes a lo mejor preguntarán, ¿y por qué tenemos nosotros que analizar un libro que fue escrito hace 2600 años atrás? Pero ¿saben ustedes que lo que tiene ese capítulo y todo el libro de Daniel es para nosotros hoy día? 4 imperios mundiales sucesivos gobernarían y lo hicieron. Eso es lo que desarrolla el capítulo 2 del libro de Daniel. Daniel ahí recibe la visión que tuvo el rey Nabucodonosor. O sea, en este capítulo tenemos 2 personas importantes que salen en ella. Una es Daniel, el profeta Daniel, y la otra el rey Nabucodonosor. Ahora, la visión fue dada al rey Nabucodonosor, que ahora lo vamos a desarrollar con unos versículos. Dice acá, 4 imperios mundiales sucesivos gobernarían y lo hicieron. 3 de los 4 se predijo por nombre y se predijo también el estado político de la Europa actual. Ahora, en este capítulo que vamos a analizar, el capítulo 2, se da solamente el nombre del primer imperio, que vamos a ir viéndolo a través del desarrollo de este capítulo. Ahora, ustedes saben que los babilónicos tenían una costumbre muy interesante. Cuando el babilónico se levantaba en la mañana y se encontraba con un amigo, con un familiar o con un vecino, se saludaban con un beso. Ahora, yo no sé si esa mañana, cuando Nabucodonosor se levantó, después de haber tenido esa visión, no sé si él estaba para besos. Pero vamos a ir directamente al versículo 1 del capítulo 2. Si lo ponemos en pantalla, Daniel capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 para dar comienzo. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. El versículo 2 nos dice, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el versículo 3 nos dice, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Ahora, Nabucodonosor, al levantarse esa mañana, se levantó preocupado por ese sueño que había tenido durante la noche. Pero creo que como nos ha pasado a nosotros también, Nabucodonosor se olvidó del sueño, pero sabía que era algo importante. Es así que Nabucodonosor llamó a todos sus asistentes de gobierno, magos, astrólogos, adivinos y caldeos. Y Nabucodonosor hizo una pregunta a ellos, una pregunta imposible de que alguien la pueda contestar. Le preguntó que quería saber el sueño que había tenido y la interpretación de ese sueño. Bueno, los magos, astrólogos, adivinos y caldeos trataron de buscarle la vuelta a Nabucodonosor para que Nabucodonosor le contara el sueño y entonces ellos ahí podían inventarle alguna interpretación. Pero Nabucodonosor conocía a esta gente, aunque eran sus asistentes,
vivían del sueldo que él les pagaba a ellos, vivían de lo que Babilonia tenía, y buscaron la vuelta de distraer a Nabucodonosor, pero Nabucodonosor, muy airado, al no recibir la respuesta que él esperaba, se enfureció tremendamente y el rey decretó la pena de muerte para todos los magos, astrólogos, adivinos y caldeos que tenía en su reino. O sea, Nabucodonosor acá decretó la muerte de todos los asistentes que tenía él en el gobierno. Y es así que el capitán de la guardia de Nabucodonosor salió a buscar a todos estos magos, astrólogos, adivinos y caldeos, y salió a buscar a Daniel. Ahora ustedes dirán, ¿Daniel y cómo? ¿Daniel era mago, astrólogo, adivino o algo así? No. Daniel, nosotros podemos ver en el capítulo 1, después de haber demostrado sabiduría más que todos los integrantes de Babilonia, Daniel pasó a ser de ese grupo de asistentes en el gobierno del rey. Ahora, por el relato que nosotros vemos acá en el capítulo 2, es evidente que cuando Nabucodonosor hizo esa pregunta a sus asistentes, a su gobierno, es evidente por los versículos, por lo que los versículos dicen, que Daniel no estaba presente por alguna causa. Así que cuando el capitán de la guardia vino a buscar a Daniel para matarlo, digamos así, Daniel asombrado preguntó, bueno, ¿y por qué es este decreto tan apresurado? Y ahí Arioc, el capitán de la guardia, contó el relato a Daniel. Y Daniel acá, preocupado, pidió a Arioc que lo llevara ante la presencia de Nabucodonosor. Daniel se presentó ante Nabucodonosor y le pidió tiempo y que él le daría el sueño y la interpretación. Bueno, es maravilloso lo que hizo Daniel acá. Daniel, si eso me hubiera sucedido a mí, yo creo que hubiera salido corriendo lo más lejos posible de Babilonia. Pero no Daniel. Daniel creía en el Dios verdadero y tenía fe que él le podía dar el sueño que había tenido esa noche el rey Nabucodonosor. Así que Nabucodonosor, al ver este joven valiente, le dio el tiempo que él le pidió. Así que Daniel volvió a su casa y contó lo que había sucedido a sus 3 amigos. Y esa noche, me imagino, o durante el resto de ese día, estos 4 hebreos estuvieron orando posiblemente todo el día y posiblemente parte de esa noche, para que el Señor se mostrara y revelara ese sueño que había tenido el rey, para ellos no morir junto con los sabios de Babilonia. Es así que ese día, como dije anteriormente, y parte de la noche, Daniel y sus amigos se pusieron en oración referente a este suceso. Al día siguiente, Daniel se despierta y vio o se dio cuenta que Dios mismo había revelado el significado del sueño a Daniel. Así que la Escritura dice que Daniel esa mañana se levantó. ¿Y qué piensan ustedes que hizo primeramente Daniel? Bueno, lo primero que Daniel hizo fue agradecer a Dios por haberle revelado ese sueño. Y es así que después de estar preparado, después de hacer ese agradecimiento a él, a Dios, Daniel se dirigió inmediatamente a la presencia del rey. Arioc, el capitán de la guardia, llevó a Daniel ante el rey Nabucodonosor.
Y fue interesante porque aquí Arioc se quiso llevar todos los méritos de lo que había logrado Daniel. Y le dijo al rey, he encontrado a uno de los cautivos de Jerusalén, hebreos, el cual te dará la visión. Bueno, acá en este versículo es evidente, es claro, que Arioc mintió, porque Arioc no había encontrado a nadie. Daniel había estado el día anterior ante Nabucodonosor y le había pedido el tiempo. O sea que, ¿qué fue lo que quiso lograr Arioc? Él quiso lograr posiblemente un ascenso de un puesto mejor, o a lo mejor un aumento de sueldo. Y saben ustedes, amigos televidentes, que muchas veces nosotros actuamos así. Nosotros a veces usamos cosas que otros hacen y queremos nosotros recibir los beneficios de lo que otro ha hecho. Muy bien, acá encontramos a Daniel frente a Nabucodonosor. Y acá el versículo 28 del capítulo 2 dice así: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. El versículo 31 nos dice, y acá Daniel le da le muestra el sueño a Nabucodonosor. Dice así el versículo 31: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Y acá Daniel, después de este versículo, comienza a detallar esta imagen, que vamos a leer el versículo 32 y el versículo 33. Dicho sea de paso, algo que me olvidé de mencionar, la versión de la Biblia que yo uso para mis presentaciones es la versión Reina Valera del 60. A lo mejor su versión, si usted la está usando en este momento, que sería interesante que usted pudiera comprobar lo que yo estoy leyendo, puede haber alguna pequeña diferencia en la traducción, pero el significado es exactamente el mismo. El versículo 32 de Daniel 2 nos dice así: la cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora, continúa Daniel en el versículo 34 y nos dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. El versículo 35 continúa diciendo: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano. Y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora, Daniel acá, en estos pocos versículos, demostró al rey una sucesión de 4 imperios mundiales, o grandes potencias de su época, hasta el fin del mundo. Y acá nosotros podemos ver que cada uno de estos reinos son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Estos son los 4 imperios que Daniel presenta aquí en esta profecía. Ahora, quiero leer lo que escribió el profesor William Foxwell Allwright, uno de los más grandes arqueólogos de nuestra época, autor de más de 800
obras sobre arqueología y director de la Escuela Americana de Investigación Oriental. Este doctor vivió del año 1891 a 1971, o sea que fallecido en este momento. Él dice así, o dijo así: en el centro de la historia está la Biblia. Gracias a la investigación moderna, ahora podemos reconocer que es la historicidad sustancial, o quiere decir exactitud histórica. En síntesis, podemos ahora tratar la Biblia de principio a fin como un documento auténtico de la historia religiosa. ¡Qué maravilloso! Y yo doy testimonio de esto porque es exactamente lo que este profesor ha dicho. La Biblia no es un libro de leyendas, un libro de mitos. Dios es verdadero. Continuando con el libro de Daniel, dice así en el versículo 38: y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Bueno, acá Daniel, después de haber desarrollado la visión que el rey había tenido, aquí Daniel comienza a dar el detalle exacto de lo que representa cada uno de estas partes de esta imagen. Dice acá, el primer detalle es: tú eres aquella cabeza de oro. Aquí nosotros podemos ver claramente que la cabeza de oro estaba representando a Babilonia. En este capítulo nos muestra uno de los nombres de esos 4 imperios. Ahora, en el versículo 39, el versículo siguiente, nos dice así: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y en el versículo 40, siguiendo el detalle que Daniel le va dando a esta interpretación, dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Bueno, acá tenemos la interpretación de esta profecía. Tenemos que la cabeza es de oro, tenemos el pecho y los brazos es de plata, la parte de los muslos o de la cintura es de bronce, y las piernas, dice el versículo, que son de hierro. Ahora, aquí yo tengo un detalle de cada uno de estos reinos. O sea, acá tenemos la imagen completa del sueño que tuvo Nabucodonosor y que fue dado a Daniel también. El primer imperio, que es la parte de la cabeza de oro, sería Babilonia. O sea, en este capítulo muestra exactamente que es Babilonia el primer imperio representado por esa cabeza de oro. Babilonia estuvo en la historia como potencia desde el año 605 al año 539 antes de Cristo. Aquí estamos hablando nosotros antes de Cristo, o sea que cuando nos acercamos a nuestra fe, a nuestra era, los números van siendo menores hasta llegar al año 1. La historia nos muestra que la segunda parte, la parte de plata de esa imagen, representa a Medo y a Persia. O sea, aquí 2 potencias menores que Babilonia se unieron y tomaron Babilonia y la derrotaron completamente. Estos 2 reinos menores, los Medo-Persia,
reinaron desde el año 539 al 331 antes de Cristo. El tercer imperio sería el imperio de Grecia, representado por la parte de la imagen de bronce. Grecia tuvo en poder del año 331 al 168 antes de Cristo. Y acá el cuarto imperio, que la Biblia no da nombre de los tres primeros imperios de Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Babilonia vimos que está mencionada en el capítulo 2 del libro de Daniel. Los medos y los persas y el imperio griego están mencionados en el capítulo 8, que a lo mejor si tenemos oportunidad vamos a poder dar un poquitito de él. Ahora, el cuarto imperio está representado por estas piernas de hierro. Y nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que esto correspondió a la Roma imperial. La Roma imperial estuvo en poder de todo lo que sería Europa en este momento, del año 168 a.C. al año 476 de Cristo, o sea, de nuestra era. Ahora, vamos a leer algunos versículos más continuando, porque nos falta un pequeño detalle de esa estatua. O sea, nos faltan dos detalles muy importantes. Vamos a ver la parte de los pies de esa imagen. Esto se encuentra en el versículo 41 del capítulo 2 y nos dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de hierro, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. El versículo 42, continuando, nos dice: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ahora, es interesante, si nosotros analizamos la historia, ¿qué fue lo que sucedió con Roma? Roma, un poquito antes de llegar al año 476, que fue cuando cayó completamente, Roma se fue debilitando. Invasiones bárbaras debilitaron el reino. Y Roma quedó dividida en 10 reinos menores. Acá tenemos un mapa que nos va a poder ayudar a gráficamente qué fue lo que sucedió con Roma. Aquí en este mapa nosotros tenemos toda la parte, lo que sería Europa hoy día, y la parte norte de África. O sea, el Imperio Romano dividido se convirtió en la Europa dividida. Y aquí nosotros, si más o menos ubicamos geográficamente los países actuales en Europa, vamos a encontrar allí Portugal, que fueron los suevos, los visigodos, que serían la parte de España y Francia. Tenemos los anglosajones, que sería la parte del Reino Unido o Inglaterra. Tenemos los francos, los alamanes, los burgundios, los ostrogodos, los cerulos, los lombardos. Y en la parte norte de África tenemos los vándalos. O sea, el imperio romano se dividió en 10 reinos menores. Ahora, ¿saben ustedes que muchos intentaron, después de este hecho, muchos intentaron reconstruir nuevamente el imperio romano? Hacer de Europa una sola nación y fuerte? Y vamos a ver algunos personajes en la historia que trataron de hacer esto. Por ejemplo, antes de ello, vamos a leer el versículo 43, que no lo leímos anteriormente. Dice: así como viste el hierro mezclado con barro,
se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y vamos a ver entonces estos personajes que trataron de unir Europa. Uno de ellos fue, o sea, son varios a través de la historia. Yo voy a tocar solamente algunos de ellos, porque no nos va a dar el tiempo para mostrar todos de ellos. Pero miren lo que dijo Napoleón Bonaparte. Napoleón fue un gran guerrero. No era muy grande en estatura, era bajito, pero muy inteligente en lo referente a lo que era guerra. Dijo Napoleón: y habrá una Europa, y habrá una sola moneda, y habrá un solo idioma, y habrá un gobierno para toda Europa. Esas fueron las intenciones de Napoleón, los deseos de él conquistar todo eso y hacer solamente una nación poderosa. Y es importante porque él mencionó algo que nosotros en cierto modo lo estamos viviendo hoy, que se ha intentado hacer en Europa, es tener una moneda sola. Pero ustedes saben, desde el momento que se implantó la misma moneda en parte de Europa, no han terminado las rencillas entre países y algunas de ellas ya han abandonado eso. Habrá un solo idioma, o sea, no hay un solo idioma, pero ¿saben lo que sucedió con Napoleón? Después de cierto tiempo, él se dio cuenta de algo y dijo: Dios Todopoderoso es demasiado para mí. Y es verdad. La Escritura dice que no se unirían el uno con el otro. Humanamente nadie iba a poder implantar un quinto imperio. Europa no iba a volver a ser unida en un solo imperio. Pero veamos qué sucedió con Hitler de Alemania. Hitler, en el siglo XX, algo más cerca nuestro, quiso desafiar la profecía divina y después de dominar el continente estuvo a punto de cruzar el Canal de la Mancha para librar la batalla decisiva por el dominio de Europa, pero fracasó. Aquí vemos dos personajes más o menos cerca de nosotros, del siglo XX y lo que fue Napoleón, que quisieron lograr la unificación de lo que es Europa actualmente. No lograron eso. Ahora, en el libro de Daniel nos muestra, leímos el versículo, que muchos de esas naciones, de esos 10 reinos menores, iban a hacer alianzas, se iban a casar entre ellos para poder lograr de alguna manera la unificación de Europa nuevamente. Y acá nosotros tenemos un castillo de Frederiksborg. Este castillo, vamos a hacer un pequeño viajecito a ese castillo ahora. Si ustedes me acompañan y vamos a ese castillo que se encuentra en Dinamarca, llamado el nombre que mencioné anteriormente, en su interior de este castillo se ve una gran pintura de varias casas de la realeza en Europa que muestra cómo se han casado en un esfuerzo por controlar Europa occidental. Pero todo fracasó. El matrimonio no trajo unidad a Europa. 1800 años antes, la Biblia había predicho: no se unirán el uno con el otro. Ahora, en la historia nosotros tenemos otros personajes que dijeron algo referente a la unidad de Europa. Miren lo que dijo George Washington, mi tocayo. Un día, en el modelo de Estados Unidos de América, Estados Unidos de Europa vendrá a existir. El presidente de Francia
Mitterrand dijo: están haciendo un gran poder. Francois Kohl de Alemania dijo: el curso es irreversible. ¿Qué seguridad tenían? Romano Prodi, expresidente de la Comisión Europea, dijo: podemos y vamos a tener éxito en la creación de un sistema unido y próspero, una Europa democrática donde los ciudadanos puedan vivir en paz y en libertad. Sin embargo, la Escritura en el libro de Daniel dice: no se unirán el uno con el otro. No habrá un quinto imperio que domine o que gobierne lo que es Europa o el mundo entero. Y si nosotros analizamos hoy día, verdaderamente esta profecía hasta este momento se ha cumplido exactamente. No habrá unidad y no se creará un quinto imperio. Vamos a volver nuevamente a la estatua, a la imagen de la visión que tuvo Nabucodonosor y que fue dada a Daniel. Nos falta aquí un pedacito, un detalle que sería de los pies de esta imagen. Aquí nosotros tenemos la Europa actual. Desde el año 476 hasta la fecha tenemos la división de reinos o reinos menores en Europa. El hierro y el barro cocido no se pueden unir. No ha habido unidad hasta ahora, ni la habrá. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Ahora, falta un pequeño detalle que lo vamos a ver en el versículo 34 del capítulo 2 del libro de Daniel. Acá Daniel, presentándole a Nabucodonosor, termina con estos versículos. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Bueno, acá nos está mostrando, nos quiere decir que esta imagen va a ser deshecha. Pero el versículo dice, no con mano. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? No va a ser humano el que destruya o disuelva a todos estos reinos menores. En el versículo 44 nos dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El último versículo vamos a leer que dice así, de la manera que viste que desde el monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bueno, amigos que están escuchando, que nos están viendo, esta es la parte más hermosa de esta profecía. Un reino que va a venir, va a destruir todo lo que el hombre ha hecho y Él va a implantar un reino completamente diferente. Esta piedra que golpea la imagen y la destruye totalmente, la piedra representa a Cristo. ¿Y saben ustedes que eso es lo que nosotros, los hijos de Dios, estamos esperando? Nosotros estamos esperando algo diferente. Estamos esperando la promesa que el Señor ha dejado en la Escritura. Y en este capítulo, claramente, Él nos muestra que después de eso, de los pies de esta imagen, después de esos 10 reinos,
vendrá Cristo. Y saben ustedes, amigos, que estamos muy cerca de la venida de Cristo. Dios está en control. Dios está siempre en control de las situaciones que el mundo vive. A veces nosotros podemos ver cosas que decimos, bueno, ¿y cómo es que Dios no actúa en eso? Pero no desmayemos en esto. Dios está en control. Dios conoce y revela el futuro, así como se lo reveló a Daniel en esa noche que le dio toda la visión de lo que iba a suceder en el mundo. Él lo puede hacer también con nosotros. Dios escucha nuestros pedidos de ayuda. Y amigos que están viendo este programa, no desmayemos en esto. El Señor escucha cada pedido de ayuda que nosotros hagamos. Y Él contesta cada pedido que nosotros hagamos. A veces puede ser que no lo conteste como nosotros lo queremos, pero Él lo contesta siempre. Dios cuida de todos nosotros. En todo momento el Dios está atento de nosotros, especialmente si nosotros aceptamos a Él como nuestro Salvador. Dios pronto establecerá su reino eterno de paz, sin dolor, lágrimas o muerte. ¿Saben una cosa, amigo? El Señor está esperando que tú lo aceptes. El Señor está esperando que tú hagas la decisión por Él. El Señor quiere cuidarte, quiere protegerse y quiere que tú seas parte de ese reino que habrá con paz, sin dolor, sin lágrimas y sin muerte. Amigos, yo no sé qué piensan ustedes de Jesús, pero yo quiero estar preparado para ese momento. Yo quiero encontrarme con seres queridos que han bajado al descanso. Yo quiero encontrarme con personas que han trabajado, han luchado para el Señor y quiero encontrarme con ellos. Y si yo bajo al descanso, yo sé que cuando Él venga voy a poder estar con todos los seres queridos que han bajado al descanso. Cristo muy pronto vendrá. La profecía lo dice. Y este capítulo no es el único en la Biblia que muestra que Cristo pronto vendrá. ¿Cómo vendrá? ¿Saben ustedes que la Biblia también nos dice cómo vendrá? Y en el tema de mañana, si usted nos acompaña nuevamente a las 19 horas, yo quiero presentar un tema, algo maravilloso que la Escritura presenta de cómo Jesús va a venir. Vamos a poder ver en el tema de mañana sobre la segunda venida de Jesús. No solo bíblicamente lo vamos a poder comprobar, lo que la Escritura dice, sino que en forma real, en forma, ahora se me fue la palabra, en forma astronómica, vamos a poder ver cómo nosotros vamos a poder ver venir a Jesús. El título del programa de mañana es Rescate desde Orión. Y amigo que estás escuchando, viendo este programa, quiero hacerte una invitación para que tú aceptes a Jesús como tu Salvador personal, que puedas ser salvo tú y tu casa. Especialmente cuando nosotros tenemos esposas, niños, nosotros queremos que ellos estén seguros y la decisión que nosotros hagamos puede influir en nuestra familia. Así que, amigo, te quiero decir buenas noches, que tengas una buena noche
y no te pierdas el tema que vamos a presentar mañana. Ahora, yo para despedirme quiero hacer una corta oración por ti que me estás escuchando, por ti que tú en esta noche has visto que la Escritura, que la Biblia es verdadera. Has visto que Dios está esperando que nosotros le digamos que sí. Y Él quiere que tú seas salvo. Si ustedes me acompañan, ahí donde se encuentren, a lo mejor en su living, cómodamente sentados, quiero orar por ti. Señor, que estás en los cielos, te damos gracias por las promesas que tú has dejado en tu palabra de que tú vas a venir nuevamente. Damos gracias especialmente por esta profecía del capítulo 2 del libro de Daniel, donde tú muestras la historia de la tierra desarrollada. Y lo último será tu segunda venida. Tú eres la piedra, esa piedra que golpea esa imagen y destruye toda esa imagen. Tú eres el Cristo que va a venir a buscarnos. Y Señor, quiero rogar por aquellos que están mirando y escuchando este programa. Quizás hay dificultades en ellos, hay problemas que tienen que solucionar. Rogamos por cada uno de ellos para que tú los guíes y los acompañes. Gracias, Señor, te damos por todo esto, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Buenas noches, amigos, y Dios mediante, mañana a las 19 horas vamos a estar aquí nuevamente.